Buenas noches con todos. Bienvenidos a esta nueva edición de Comparte Ciencias, tópicos de microbiología y bioinformática, organizada desde la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Mi nombre es Lucero Alba Álvarez, soy estudiante de último año de la carrera de microbiología y parasitología en esta misma universidad. Y para esta transmisión tengo el agrado de estar acompañada de Jacqueline Ruiz, quien también es estudiante de esta misma carrera en esta misma casa de estudios. Además, también forma parte de la comisión organizadora de esta nueva edición de Comparte Ciencias. En primer lugar, quisiera agradecer a nuestro ponente el día de hoy, Rui Chacón Villanueva, por su disposición a participar en esta transmisión de conocimiento. Y para comenzar, quisiera brindar una breve introducción sobre Comparte Ciencias para aquellos que nos acompañan por primera vez. Comparte Ciencias es una iniciativa de Científicos.p que se inició en el año 2012 con el objetivo de crear un nexo entre la comunidad estudiantil de Perú con aquellos estudiantes o investigadores que se encuentran estudiando o trabajando en el Perú o en el extranjero, a través de una serie de ponencias de calidad brindadas por especialistas que conocen diversas áreas de la investigación científica, con mucha relevancia en la actualidad, ¿no? En Científicos.p creemos que la transmisión de conocimientos y experiencia es fundamental para el desarrollo de la ciencia. Las ediciones anteriores de Comparte Ciencias se han llevado en universidades como la Universidad Nacional de Ingeniería, la Universidad Nacional de Trujillo, la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Privada Cayetano Heredia, recibiendo pues una gran acogida por parte de toda la comunidad estudiantil. En esta ocasión, debido a la situación que venimos afrontando, la interacción entre los participantes será en su totalidad vía online, con una serie de conferencias acerca de microbiología y bioinformática. Hoy, nuestro invitado, Rui Chacón Villanueva, quien es candidato a PhD en biotecnología por la Universidad de Sao Paulo en Brasil, nos hablará sobre el rol de la bioinformática y la biología molecular en la caracterización de brotes epidemiológicos. Qué interesante tema. Antes de darle paso, quisiera pedirle por favor a Jackie que brindara algunos detalles sobre la trayectoria académica de este expositor, ¿no? Adelante, Jackie. Bien, muchas gracias, Lucero. Bueno, como mencionaba mi compañera, pues Rui Chacón cuenta con una amplia área de actuación en campos como la virología, bacteriología, biología molecular, genómica y metagenómica. Además, es candidato a doctor en biotecnología en la Universidad de São Paulo. Es magíster en patología experimental y comparada, obtenida en la misma casa de estudios. Es también biólogo, genetista y biotecnólogo, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Rui también es miembro de la Sociedad Brasilera de Virología. Además, cuenta con una amplia experiencia en docencia en universidades peruanas y conferencias nacionales e internacionales, dadas en países como Perú, Chile, Brasil y Canadá. Es ponente y organizador de cursos de bioinformática, biología molecular y genética, realizadas tanto en Perú como en Brasil. Asimismo, es coordinador del área de bioinformática de la red científica Hamutai. Rui también cuenta con publicaciones en revistas internacionales indexadas como PubMed, Science Direct y Web of Science. Por último, es revisor de artículos científicos en El Cielo y Publisher of Open Access Journal en DPI. Por último, antes de dar el pase al ponente, quisiera recordarles que pueden dejar sus dudas en el chat del Zoom y no olviden apagar sus cámaras y micrófonos. Bueno, le damos gracias al ponente y la bienvenida. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha. Ok. ¿Voy a compartir pantalla? Buenas noches, Rui. Sí, cuando gustes. Adelante. Hola, buenas. Gracias. Listo. ¿Me confirman, por favor, si lo están viendo en pantalla completa? Ahora sí. Perfecto.
Ok. Bueno, antes que nada agradecer al grupo de científicos.p y a la Universidad de San Marcos por esta invitación para participar en esta iniciativa de compartir y difundir un poco de conocimientos y experiencias de científicos peruanos que están realizando investigación en estos momentos, ¿no? En esta oportunidad quiero tocar el tema del rol de la bioinformática y la biología molecular en la caracterización de brotes microbiológicos. Brevemente, solamente para mostrar un poco el esquema de la presentación, cómo he organizado el día de hoy. Un poco hablar de mi trayectoria, de cómo pasé de Perú a estudiar en Brasil en estos momentos. Introducir un poco el tema de la ornitopatología en Brasil, porque es un área que escogí para desarrollar a partir de la maestría. Y luego entrar un poco ya a algunos aspectos de caracterización de brotes microbiológicos, con algunos ejemplos de brotes, un par de ejemplos en brotes virales, metagenómica de virus, brotes bacterianos, algunos aspectos de genómica y algunas perspectivas de mis proyectos actuales y futuros. Bueno, antes que nada quiero comenzar, entiendo que hay estudiantes en esta presentación, en la asistencia, entre los asistentes, y seguramente hay diferentes caminos a la hora de uno elegir una carrera y desarrollarse en ella. Van a encontrarse muchas dificultades, sin embargo, muchas satisfacciones también. En mi experiencia personal, he tratado de agrupar en 7 algunos aspectos que considero que han sido y son muy importantes para permitirme mantener entusiasmado por desarrollar ciencias en mi área, ¿no? Una relación horizontal en todo el grupo de investigación en el cual se pertenezcan, principalmente con el investigador principal, ¿no? Que es su orientador en algún momento. Tiene que haber bastante confianza entre todos los miembros, ¿no? La parte de visión multidisciplinar es importante también. Ahora vamos a ver con esta pandemia y en general en muchos aspectos de la ciencia, que el cerrarse en una sola disciplina a veces limita mucho la respuesta y nos cierra las opciones de encontrar aplicaciones o encontrar algunas respuestas mucho más complejas, ¿no? Como es en sí la vida misma. Visión colaborativa, esto es algo que considero muy importante para el desarrollo de las ciencias. No se puede hacer ciencias aislado en un rincón o en un solo laboratorio o haciendo solo todo el proceso de investigación, ¿no? Transmitir conocimientos que uno va aprendiendo y la idea es ir trasladando esos conocimientos, experiencias y compartir esa riqueza, digamos, con las nuevas generaciones. Impacto en ciencias y sociedad es algo que a veces como científicos nos olvidamos un poco. Solamente de repente estamos centrados o bastante estresados por desarrollar nuestro proyecto, nuestra investigación. Y en algunos casos son proyectos tan complejos que es muy difícil de transmitirle a la sociedad la importancia y el impacto, ¿no? En estos momentos estamos viendo cómo hay un confrontamiento entre la ciencia y la pseudociencia y que está trayendo muchos problemas y sin temor a dudas probablemente está trayendo víctimas mortales también. Actualización de conocimientos. Como científicos, si han elegido alguna carrera en ciencias, es imposible que sepan todo y es imposible que al egresar o al cumplir un grado más consideren que han logrado todo en conocimiento, ¿no? Siempre se tiene que estudiar, siempre se tiene que adquirir nuevos conocimientos, nuevas metodologías. Es una constante evolución día a día.
Y confianza y deseo de superación, confianza en uno mismo también, para atreverse a realizar una investigación, atreverse a llegar a cada vez más niveles más amplios, más grandes, digamos, académicamente, y siempre intentar mejorar, ¿no? Desde la investigación hasta, digamos, el entorno donde se desarrollan y, ¿por qué no también las publicaciones como un ejemplo particular? Bueno, en Perú formo parte de la segunda promoción de Genética y Biotecnología de San Marcos. Iniciamos ciertamente, yo particularmente considero que he iniciado muchas etapas de mi vida académica con grandes desafíos, probablemente más de lo normal, porque iniciábamos con planes de estudios un poco inestables, con un poco de búsqueda de profesores para disciplinas, y eso ha sido un constante cambio, ¿no? Entonces, sin embargo, creo que cuando uno opta por una disciplina, una carrera, tiene que tener en cuenta que en toda la vida van a haber desafíos, entonces eso no debe ser ningún problema. Dentro de la universidad misma, realicé una pasantía por un semestre en el laboratorio de microbiología general a cargo de la profesora Susana Gutiérrez, que fue, digamos, mi primera experiencia en laboratorio por un semestre completo participando en el desarrollo de las prácticas. Y incluso de manera particular fue algo gratificante para mí que me encomendaran el desarrollo de una práctica, siendo aún alumno de pregrado, ¿no? Entonces, eso me generó bastante confianza, ¿no? De que pueda yo participar más activamente en la formación de más estudiantes. Luego, al final en el último año de carrera, inicialmente realicé prácticas profesionales en el servicio de neurogenética, en el Instituto de Ciencias Neurológicas, a cargo de la hoy ministra de Salud, Pilar Massetti, segunda jefa mujer, valga el destaque. Igualmente, el convenio con ese servicio, o el laboratorio de neurogenética, también había comenzado meses antes a mi llegada, y siempre ha sido un desafío, ¿no? Implantar algunas ideas y adquirir esas experiencias que se tenían en ese laboratorio en ese entonces, ¿no? Sin duda fue una muy grata experiencia. Hasta el día de hoy ahí existe el convenio y cada vez veo que hay más estudiantes formando parte de ese laboratorio, y el nivel de producción y el nivel de contactos y financiamiento ha crecido en múltiples ámbitos, ¿no? En el momento en el que yo llegué, participé en proyectos y dirigí particularmente un proyecto asociado a mutaciones genéticas en sordera, que me permitió realizar trabajos en congresos, ¿no? Participar en congresos, y siempre de forma, como les mencionaba, horizontal entre todo el equipo de médicos y biólogos, y con una relación de confianza que lo vuelvo a destacar, ¿no? Que uno tiene que sentirse a gusto para desarrollar ciencia y sentirse motivado e incentivado a participar en más proyectos, generar ideas, tener la confianza de uno proponer nuevos proyectos o pedir participar en más proyectos, ¿no? Felizmente, cuando salí de Perú, el trabajo no llevó a una publicación de artículo científico, propiamente dicho, pero felizmente Eric Figueroa, que también es de Ciencias Biológicas de San Marcos, cogió la posta, digamos, y amplió ese estudio con un grupo de la Universidad de Miami, ya viendo aspectos genómicos, ¿no? Entonces, se pudieron identificar algún grupo de mutaciones genéticas que causaban de manera particular en las poblaciones amerindias, en especial en Perú,
mutaciones de tipo mendeliana, ¿no? Y bueno, como les dije, también he estado bastante involucrado en intentar llevar los conocimientos o los proyectos o todo lo que se relaciona a ciencias fuera del laboratorio, ¿no? Mi primera gran satisfacción fue en la búsqueda de fondos para desarrollar el proyecto de sordera que estaba yo dirigiendo, conseguir financiamiento en el Congreso de la República, en el cual gané en dos ediciones gané ese concurso, lo cual me permitió desarrollar ese trabajo. La parte de colecta de muestras fue brutalmente desafiadora porque los pacientes no se encuentran juntos, ¿no? Había que ir a buscarlos en colegios especiales, en centros de rehabilitación, en fin, a diferentes ciudades, diferentes distritos, diferentes entornos, ¿no? Sin embargo, fue una experiencia muy grata porque también no solamente era la parte científica, sino la parte humana, ¿no? Que me permitió tener trato directo con las familias e intentar esclarecerle por qué se daban estos problemas genéticos, por qué, digamos, no, romper un poco las ideas, ¿no? Que se veían en esos momentos de repente mucho machismo o de repente falta de conocimiento sobre las causas, atribuían a 1000 cosas menos a la genética, ¿no? Bueno, a partir de eso también y con mi experiencia en esos momentos en bioinformática básica y biología molecular, principalmente para diagnósticos, pude participar en docencia en algunas universidades en Perú. También fui invitado por algunos colegios, la Embajada de Italia también en Perú, para realizar conferencias, para, digamos, entablar una relación entre la ciencia y la sociedad, ¿no? Específicamente en estos grupos de enfermedades genéticas que impactan bastante en la vida de varias generaciones. Y actualmente también formo parte de Hamutai, como ya fue mencionado, en el cual es grato que estamos pudiendo tener impacto, digamos, con algunos eventos de difusión de ciencias y de impacto social también a través de estos últimos 4 o 5 años, ¿no? Bueno, a Brasil llegué después de concluir la graduación, el año 2009, para realizar inicialmente una pasantía en el laboratorio de genética humana del Instituto de Biociencias de la USP. Y en paralelo también realizaba acompañamiento y visita al Centro de Estudios del Genoma Humano, en el cual se realizaba consejería genética y se trataban casos de enfermedades genéticas con interacción con las familias, ¿no? Que fue muy, muy, muy interesante. En esa visita pasé varias semanas en Sao Paulo, en la USP particularmente. Me gustó el esquema de trabajo de la USP, el entorno, la forma de investigar de los investigadores de la USP. Y bueno, yo creo que fue en ese momento que tomé la decisión de volver en algún momento, ¿no? Luego al retornar al Perú fue que fui desarrollando ese proyecto de sordera. Tomó tiempo en realidad en la parte clínica, colecta de muestras, aprobaciones éticas, aprobaciones de comités de ciencias, búsqueda de financiamiento, de procesamiento, en fin, fue un proceso bastante largo. Adicionalmente realicé actividades en el sector privado, también la parte académica, lo cual me retuvo en Perú unos años, ¿no? Pero el 2015 regresé ya decidido a iniciar la maestría. Disculpen. Y en realidad ya había sido invitado en mi primera visita a participar en el laboratorio de ornitopatología.
Sin embargo, yo de repente, como estaba en la parte de genética humana, todavía no me había decidido a aceptar esa invitación. Pero el 2015 tomé la decisión porque considero que un científico no tiene que limitarse si es que considera que puede hacer más cosas, ¿no? Siempre hay grandes desafíos y para mí cambiar de la genética humana a la ornitopatología, que en realidad que es virus y bacterias patogénicas, fue bastante desafiadora porque me tocaba iniciar, digamos, de cero, de algunos conceptos específicos. Sin embargo, la base de la formación me permitió afrontar este desafío, ¿no? En este laboratorio, a partir desde el 2016, formo parte de un grupo pequeño, formado principalmente por médicos veterinarios. Mi laboratorio está a cargo del doctor Antonio Pientino, que es un patólogo aviar muy reconocido en Latinoamérica. Todos los años está saliendo a realizar conferencias en toda Sudamérica, seguramente en Perú. En Perú también ha hecho varias visitas y bueno, en fin, en varios países. Entonces, este laboratorio en particular es un laboratorio de extensión que brinda apoyo al sector público y privado en el caso de brotes microbiológicos o de emergencias sanitarias, ¿no? Entonces, es algo adicional que me llamó la atención, ¿no? De poder tener, conocer algo nuevo cada vez. Y así inicié la maestría. Como les dije, yo elegí Brasil. Sin duda hay universidades en todo el mundo de mucho nivel, principalmente en Sudamérica, perdón, en Estados Unidos, Europa, pero solamente para mostrarles que 7 de las 10 mejores universidades de Latinoamérica son brasileras, encabezadas por la USP, que en realidad también es, en el ranking mundial también está en el top 100, ¿no? Entonces, lo que no es poco, ¿no? Y aparte de los rankings, ¿por qué es interesante Brasil, ¿no? Sabemos que hay crisis económica también aquí, pero el sistema brasilero, de mi punto de vista, es bastante eficiente en el sentido de colaboración y producción científica, ¿no? A raíz de la pandemia, por ejemplo, un dato interesante fue que en menos de una semana salieron 3 publicaciones de grupos brasileros en Cell, en realidad Cell Metabolism, que bueno, no es poca cosa, no es grupo Cell, otro paper en Science y otro paper en Nature. Obviamente, fuera de esa semana salieron muchas otras publicaciones también en revistas de alto impacto. Entonces, a pesar de, digamos, las limitaciones económicas, que también pasa a Brasil, como les menciono, ¿no? Ya hay un sistema montado de cómo realizar investigación en colaboración, no solo dentro de Brasil, sino fuera también, ¿no? Entonces hay muchos grupos que tienen esa característica, ¿no? De realizar investigación en grupos grandes o entre varios laboratorios, dependiendo del proyecto, para realizar producción científica y conocimientos más contundentes y más rápidos también, ¿no? Es una característica que se puede percibir por aquí. Y bueno, cuando inicié en el laboratorio en donde estoy actualmente, lo primero que uno ve es una lista de patógenos a los cuales vamos a ir viendo día a día, porque siempre llegan muestras, como les mencioné. Tenemos un banco de muestras y de banco de DNA y RNA de estos patógenos. Actualmente ya estamos llegando a los 2000 casos y cada caso puede incluir entre 2 a 40 muestras. Entonces el banco es bastante amplio y el número de patógenos es cada día más grande, las variantes y los desafíos también. Cuando yo llegué estaba básicamente montado en los diagnósticos, caracterización por Sanger, diagnósticos por Nested, PCR, RT también,
pero bastante en PCR clásica, convencional. Y durante el tiempo que yo llegué, llegaron también dos muchachos para hacer, bueno, dos colegas para hacer doctorado. Y entre 3 personas en realidad nos desafiamos a implementar todo el sistema de diagnóstico y ser llevado a real time, que actualmente ya hemos superado el número de diagnósticos que se contaba antes, ¿no? Y esto es sin duda muy importante para ofrecer un mejor servicio y una mejor respuesta a algunos casos, ¿no? Porque el material que nos llega no siempre llega en buen estado, ¿no? Como comprenderán, hay grandes distancias, factores climáticos que pueden afectar todo. Brasil es uno de los países más importantes en producción de aves. Es el primero o segundo exportador a nivel mundial y también en producción. Y los desafíos son gigantescos. También forma, como toda Sudamérica, tiene redes de rutas migratorias y hay mucho impacto entre aves silvestres y aves comerciales, ¿no? Porque hay muchos patógenos en común que a veces son llevados de un lugar a otro, de un país a otro, y así es como a veces surgen nuevas epidemias en ese sector también. Entonces siempre es importante cuando uno estudia no conocer solamente los patógenos de tu lugar, sino de tu región o de todos los puntos de contaminación que pueden llegar a tu entorno, ¿no? Esto de aquí no voy a explicar mucho para no hacer muy extenso la presentación y, digamos, mostrar más ejemplos o más casos que he visto. Simplemente para mostrar que hay un esquema en la hora de una caracterización de epidemias o de brotes microbiológicos, que implica mucho tiempo, muchos niveles de complejidad, ¿no? Desde de los análisis clínicos y examinaciones preliminares, las pruebas moleculares, las pruebas serológicas, probablemente llegan hasta el segundo o tercer nivel de exploración. En muchos casos se logra responder en esos 3 niveles, sin embargo hay últimamente, algunos casos que no son respondidos, en el cual ya entran a tallar nuevas herramientas, las herramientas actuales, ¿no? de las ómicas, ¿no? Genómica, metagenómica, y también mucho de, digamos, ensayos más complejos como aislamiento viral, aislamiento microbiano, y ensayos de virulencia y patogenicidad. Y eso es fuera de lo que es investigación, ¿no? Porque uno puede ver otros factores también. Cómo controlar esos brotes es otro aspecto de desarrollo, ¿no? Hasta ahí solamente es la caracterización, que es la primera a lo que uno se busca responder en primer lugar. Un ejemplo en un estudio que participé fue de un virus entérico, es del virus de la nefritis aviar, que es un astrovirus, en el cual forma parte de unos consorcios de virus entéricos que causan problemas de diarreas y hemorragias o de pérdida de peso, de pérdida digamos, del aprovechamiento de los nutrientes. El impacto económico en la industria avícola es gigante. La avicultura en Brasil, como les dije, es muy importante, aporta bastante al PBI de Brasil, significativamente, digámoslo. Y como comprenderán, el nivel de bioseguridad es también extremo, entonces cada brote es tratado como si fuera una bomba, ¿no? Que pueden perder millones de aves, millones de dólares, solamente por un patógeno que se les escapó de control. Entonces, en este estudio logramos aislar este virus, y comprobar su presencia y patogenicidad, ¿no? Por aislamiento viral,
infección experimental y microscopía electrónica también, aparte de los ensayos clásicos de filogenias. Entonces, en los casos que voy a mencionar, uno de los que más me gusta es del virus de reticuloendoteliosis, que es un retrovirus. Este virus me gusta mucho porque es un caso bien, digamos, particular en el mundo de los virus. Retrovirus, uno piensa en VIH, HTLV, ¿no? Entre otros. No son muchos conocidos y su conducta, sin embargo, es de las más complejas, ¿no? Las fases líticas, las fases latentes, cómo desnudar cómo se activa uno de estos retrovirus es una interrogante muy grande, muy compleja. Entonces, este virus en particular está asociado a neoplasias, retardo del crecimiento, inmunosupresión y más específicamente este virus es uno de los pocos casos, yo realmente desconozco de otros virus que tengan esta característica de quimierismo viral, que es la capacidad de este virus de insertarse en otro virus, en el genoma de otro virus, y así pueden permanecer, digamos, activos o latentes, ¿no? En el ambiente. Hasta el momento se conoce como dos de sus hospederos virales, dos virus grandes de DNA, que son los herpes virus y los postvirus de los grupos aviares. Son virus que tienen más de 150.000, más de 180.000 nucleótidos, más de 100 o 200 genes. ¿No? Para un virus eso es bastante, créanme. Y son virus de DNA. Entonces, solamente el mecanismo y la evolución de este tipo de virus para buscar su persistencia es simplemente magnífico, ¿no? Entonces, como es un virus, retrovirus, que es difícilmente de encontrarlo solo, muchas veces, por no decirlo casi siempre, se le ignora o es negligenciado, no se le busca en particular a él, ¿no? En este estudio retrospectivo que realicé, justamente por brotes del herpes virus, que es el virus de la enfermedad de Marek, monté un diagnóstico considerando que uno debe explorar más de un virus a la vez, ¿no? Tiene que ver cuáles son el grupo de virus que pueden causar esos síntomas. A pesar que clínicamente todos los veterinarios me digan que es un cuadro de la enfermedad de Marek, uno tiene que ir más atrás, ¿no? ¿Por qué fue desencadenado? De repente, si era vacunado, ¿por qué se dio la enfermedad? O por qué la sintomatología está más grave de lo normal, ¿no? Entonces eso, a través de la implementación de método de diagnóstico, fue la primera detección molecular con secuenciamiento en Sudamérica de este retrovirus. La muestra en realidad era del 2010, pero yo la trabajé el 2017 recién, ¿no? Porque justamente me dio curiosidad el caso antiguo y busqué resolverlo, ¿no? Entonces, a partir de eso, ya tenía en la cabeza que ese virus estaba presente, ¿no? Podía estar presente en el ambiente. Y fue así que el 2018 llegaron casos raros de un poxvirus causando unas lesiones fuera de lo normal, ¿no? Las lesiones clásicas de poxvirus. Si uno escucha poxvirus, de repente no lo puede asociar con un virus humano. De repente, si les digo variola, ya les suena un poquito más conocido, ¿no? Que es un virus importante en humanos. Es de la misma familia, obviamente no es el mismo virus. Pero siempre lo veo así, ¿no? De una forma paralela. Ya van a ver después por qué intento tener esa visión. Porque hay muchos estudios en patógenos humanos debido a la necesidad y el impacto que nos ayudan a tener algunas rutas que seguir, algunos métodos, algunas interrogantes que uno puede responderse con los patógenos en particular que uno puede elegir, ¿no? En este caso, este poxvirus
no está asociado a causar lesiones en las zonas con plumas, ¿no? Porque es un virus de epitelios libres, principalmente, ¿no? Entonces, esto nos llegó también a preguntarnos por qué estaba causando esto. En búsqueda de literatura y rápidamente intentar resolver el caso. Como les dije, cuando nos llega una ave o un grupo de aves, esto significa que por atrás hay cientos de miles de aves que pueden estar teniendo el mismo problema y el impacto es brutal. Entonces, un aspecto que yo debo mencionar de la línea de investigación que yo elegí es que nosotros siempre corremos contra el tiempo, ¿no? Tenemos que responder el por qué, quién y el por qué en un tiempo récord, porque si no el problema se extiende. Entonces, a veces, diagnóstico molecular, como lo están viendo ahora con coronavirus, es un aspecto muy crítico, ¿no? Para intentar delimitar una epidemia. Y bueno, esto fue publicado el año pasado, ¿no? Donde a partir de métodos de PCRs pude demostrar no solamente la presencia de los dos virus, sino de este quimerismo, ¿no? Diseñando primers quiméricos que digamos que anhelaban al genoma de los dos virus, ¿no? Y fue un trabajo bastante agradable para mí, ¿no? Porque, como les dije, uno mismo tiene que desarrollar los métodos a veces para responder estas preguntas y tiene que hacerlo rápido, ¿no? Entonces uno va ganando experiencia a la hora de diseñar primers, a la hora de montar los protocolos. Y particularmente debo mencionar que cuando uno habla de patógenos que varían bastante, virus, por ejemplo, a veces los primers de literatura en 50% de los casos funcionan mal o no funcionan. Esto es porque se diseñan en fechas diferentes, en lugares diferentes, y a veces la evolución es más rápida que la producción de estos protocolos. Entonces, a veces tenemos que evolucionar también junto con estos patógenos. El otro virus que voy a mencionar es el virus de bronquitis infecciosa de las aves, que es un coronavirus aviar, que fue el virus que es uno de los virus más problemáticos en Brasil. Afecta, digamos, en el top 3 de los patógenos de la avicultura. Y Brasil en particular tiene un grupo genético de una variante de este virus que probablemente es responsable de más del 80% de los casos en las granjas. Y hay vacunas en todo el mundo de muchos serotipos, de muchos genotipos, y a pesar de eso, en todo el mundo este virus no está controlado. Se puede controlar temporalmente, aisladamente en algunos ambientes, pero es un patógeno que lleva más de 100 años en el ambiente, evolucionando constantemente, mostrando cada vez nuevas variantes. Entonces, el desarrollo de vacunas es también un desafío grande, ¿no? Para poder cubrir y proteger a estos patógenos, porque la vacuna de una de estas variantes no protege a la otra, ¿no? Y así en general. Entonces, montar un sistema de detección y de diagnóstico basado primero en detección genérica o universal, digamos, que puede detectar a todo el grupo, ¿no? De los coronavirus aviares, y luego diseñar métodos específicos para cada variante es uno de los caminos que se suele seguir. Igualmente, por ejemplo, disculpen que voy a tocar o voy a mencionar bastante el coronavirus, el SARS-CoV-2, porque definitivamente nos viene a la cabeza rápidamente y es un ejemplo muy, muy aplicable para estos casos. Para el diagnóstico se montan esquemas de 2 o 3 reacciones para confirmar
la presencia y la variante del virus, ¿no? Porque ya sabemos que hay SARS-1, hay MERS y hay otros beta coronavirus no tan patogénicos, ¿no? Entonces, siempre es importante realizar un esquema de diagnóstico, ¿no? Y en este gráfico, bueno, es uno de los análisis bioinformáticos que se realiza a la hora de estudiar un patógeno. En este caso es la entropía. A la izquierda, la entropía del virus es de la proteína Spike, que es la proteína más antigénica de los coronavirus. Y es un nivel de variación, nos indica el nivel de variación en cada punto de nucleótidos de este virus. En el caso de la izquierda para el coronavirus aviar y en el caso de la derecha hasta marzo, lo que nos mostraba para el SARS-CoV-2 humano, ¿no? Entonces, para mostrar que el camino es de derecha a izquierda, ¿no? Un patógeno cuando surge es obviamente conservado, sin embargo, a medida que pasa el tiempo, este va variando, va mutando, se va recombinando y el problema se instala, ¿no? Por eso es muy importante controlar esta pandemia, ya sea por vacunas o por algunas otras estrategias sanitarias, porque puede instalarse y puede llegar a un nivel de variación que ya una vacuna solamente no pueda no llegar a controlarlo, ¿no? Entonces, igual para diseñar primers, por ejemplo, yo no uso programas prácticamente porque estamos hablando de patógenos que varían mucho. Entonces, no basta con poner una secuencia y diseñarle primers con los programas clásicos, sino que se realizan alineamientos entre varios grupos, varios genotipos, para identificar a una región que sea particular, específica para la variante que yo tengo. Esta es una imagen que tomé de los procedimientos durante mi maestría, ¿no? Que trabajé con este coronavirus, en el cual no solo se usa las variantes, sino también algunos puntos interesantes, ¿no? O sea, en este caso había una inserción, una delección, perdón, en estos grupos, lo cual me permitió diseñar un primer que coja a este grupo en particular, aparte de las variaciones. Adicionalmente, hay herramientas que nos permiten mejorar este análisis de los primers, ¿no? Como los que indico por aquí. Y particularmente les cuento el caso del proyecto que formó parte de mi maestría, ¿no? Que era desarrollar un método barato y que sea de sensibilidad y especificidad buena para poder responder a la crisis causada por los coronavirus en Brasil, ¿no? Ya habían 2 estudios intentando resolver ese problema, ¿no? Con métodos de PCR en tiempo real en años anteriores. Sin embargo, yo sabía, digamos, por comunicación personal, como les dije, con empresas o sector público también, que nos llegaban con la información de que lamentablemente no se lograban explicar todos los casos, ¿no? Entonces había que ser más tener mayor nivel de rigurosidad a la hora de diseñar, digamos, la estrategia. En este caso, para mostrar solamente que en esos estudios a veces usaban pocas secuencias o pocos genotipos, lo cual podría llevar a largo plazo a tener reacciones cruzadas, ¿no? E inespecíficas o falsos positivos. Por lo cual mi estrategia fue más completa, más compleja, de incluir todas las secuencias posibles, todos los genotipos posibles. Esto obviamente pensando en un alineamiento de secuencias genómicas o genéticas, hace muy complejo, ¿no? El diseño de los primers. A veces no se cuentan con regiones suficientemente uniformes para diseñar nuestros primers y nuestro método de diagnóstico. Pero en este caso logré realizar la prueba, el método y
hasta este punto no estaba mencionando mucho de la biología molecular. Cuando uno no piensa en un método de diagnóstico, lo primero en realidad que nos debería venir es la biología molecular, porque en cada punto, en cada paso está presente, ¿no? Incluso para publicar un artículo o para validar una técnica, por más simple que sea como una PCR normal o clásica, hay muchas etapas. Por ejemplo, este es el procedimiento que yo realicé para validar mi método de diagnóstico, ¿no? Que realizaba clonajes, transformación bacteriana, selección de colonias, utilizando algunos plásmidos que se adapten a mi inserto, usando enzimas de restricción que no afecten mi inserto, tratamientos para buscar la pureza de mi biomolécula, transcripciones reversas, transcripciones de RNA a la hora de validar, realizar secuenciamientos para finalmente, digamos, poder establecer una curva de sensibilidad, ¿no? Y mi método en este caso lograba detectar hasta 10 moléculas de DNA, cDNA en este caso, ¿no? Y viendo que no haya cruces también con otras cepas que están presentes en el continente, también se lograba mostrar que era específico de esta variante. Y no solo en PCR convencional, sino también en real time, ¿no? Simplemente depende de la estrategia y depende del por qué uno elige una u otra técnica. En este caso, como les dije, se intentaba abaratar el método, ya que es un virus ampliamente disperso por todo Brasil. Y además, buscar primers que puedan cumplir las condiciones para real time no se lograban encontrar, de manera que elegí también el otro camino. En este caso ya es de real time para rotavirus aviar. Otro estudio en que participé también para detectar este patógeno, como les dije, por PCR cuantitativo. Pero ahí en el diagnóstico también no se queda uno, ¿no? Hay otros análisis que uno puede hacer con la información genética, como por ejemplo ver presión selectiva, ¿no? Que es un mecanismo por el cual los patógenos van evolucionando para escapar la presión del ambiente, ¿no? Que puede ser presión normal, que es por los hospederos, por el clima, la geografía, etcétera. O también presión causada por el hombre, ¿no? A través de las vacunas o algunos otros métodos de control, ¿no? Y esto pasa mucho con los coronavirus, virus de RNA, en el cual estos virus se van adaptando, van mutando y van escapando van creando mecanismos de escape antigénico de las vacunas, por ejemplo, ¿no? Y yo uso particularmente este servidor del DataMonkey. Sin embargo, hay otros más también que nos permiten ver con diferentes modelos si hay algunos mecanismos de presión selectiva presentes en el virus o en el grupo de virus que estamos analizando. Y otro de los análisis que realizo también es ver y predecir modificaciones post-traduccionales con nuestros patógenos, principalmente con coronavirus, como les dije, para ver esta formación, estas modificaciones que puedan permitir al virus también adaptarse, ¿no? Estas modificaciones post-traduccionales pueden permitir al virus escapar, como les dije también, de vacunas o adaptarse al hospedero, a nuevas células, a nuevos receptores, escondiendo epítopes importantes para su bloqueo, ¿no? En fin. Y forman como una especie de escudo del patógeno, lo que les permite, digamos, esconderse, ¿no? Aquí coloco algunos servidores que uso, herramientas online para hacer este tipo de análisis. Bien. Ahora, como los patógenos cada vez se van conociendo y van surgiendo nuevos, a veces les dije que hay casos en los cuales uno no llega a responder totalmente un caso
y hay que buscar a un patógeno desconocido o variante que no ha sido logrado, no ha sido identificado en un punto, ¿no? En este punto, en este entorno, entonces ya entra lo que es la metagenómica como una herramienta muy interesante para responder este tipo de abordaje. Principalmente el punto diferencial como en el resto de metagenómicas es que se pueden realizar para mejorar los resultados, un enriquecimiento de virus a través de filtros o centrifugaciones para aumentar el material disponible de los patógenos que queremos, ¿no? Porque hay mucho ruido causado por células de los hospederos o bacterias también. Entonces, los procedimientos siguientes obedecen a una serie de ensamblajes, análisis y búsqueda de similaridades en las bases de datos disponibles. En este caso, les muestro el resultado de una de las muestras que hemos trabajado. No necesariamente el patógeno más leído o que tiene el mayor número de lecturas genómicas sea el causador de la enfermedad, ¿no? En este caso, en esta gráfica, por ejemplo, vemos a los Sifoviridae, que son bacteriófagos, que obviamente no causan el problema en la enfermedad. Y ahí tenemos que buscar entre los virus más abundantes cuáles están asociados a algún tipo de problema, buscando en literatura y buscando asociar al síntoma específico, ¿no? Por ejemplo, parvovirus o asociándose a problemas entéricos, ¿no? Si uno quiere ver a nivel de especie, el resultado es gigantesco. Es muy difícil, digamos, definir rápidamente cuál es el patógeno causador, ¿no? La metagenómica nos da una cantidad brutal de datos y a veces los datos que se generan nos permiten, sí, responder un caso en particular, pero quedan muchos datos que también a la larga pueden darnos más conocimientos, ¿no? Fuera de la patogénesis del caso. En esta muestra, por ejemplo, ya habrán escuchado tal vez que en los estudios metagenómicos existe mucho descubrimiento de virus nuevos, que es como, por ejemplo, los virus gigantes. En este caso, mostrando una bacteria y en paralelo el tamaño de estos virus, este fitovirus y el mimivirus, que son dos de los virus gigantes más encontrados en este tipo de muestras, ¿no? Entonces, a pesar de que de repente no estén relacionados a la enfermedad o al brote, sí es interesante saber qué función cumplen en ese ecosistema, ¿no? Además, estudiando más estos patógenos o estos virus, podemos encontrar nuevas herramientas, nuevos conocimientos, responder nuevas preguntas de evolución, ¿no? No sé si sabrán, por ejemplo, algunas de las proteínas CRISPR fueron diseñadas gracias a estudios de metagenómica de bacterias que no han sido identificadas o no han sido aisladas, ¿no? Pero conociendo a partir de su material genético la secuencia que por homología genera una proteína CRISPR, ha podido ser sintetizado una CRISPR mucho más eficiente, ¿no? Si no me equivoco es la Cas13. Y en otro caso particular, ¿no? Cuando uno tiene la muestra, como les dije, hay que intentar identificar los virus o los microbios presentes que estén asociados a patogenicidad, ¿no? En este caso, como les dije, los más abundantes muchas veces son bacteriófagos, pero en esta muestra en particular encontramos muchos parvovirus y anelovirus, el primero asociado a problemas entéricos y el segundo asociado a inmunosupresión, como características iniciales, ¿no? Porque no sabemos si estas variantes tienen otro comportamiento. Entonces hay que realizar más estudios para ver
si es uno o es el otro, o son ambos, o son parte de un grupo mayor de patógenos que están causando un nuevo cuadro. En este otro estudio de metagenómica identificamos, por ejemplo, un megrivirus, un picornavirus, en números abundantes de reads genómicos, lo que nos permitió a priori postularlo como un candidato de la patogénesis, que era un cuadro entérico diferente, no había sido descrito antes en la literatura, ¿no? Que causaba malformaciones en una porción del tracto digestivo, lo cual llevaba a la muerte de las aves, ¿no? Y bueno, la identificación y el estudio que viene posteriormente ya es parte del proceso, ¿no? Ya hace un mes presentaba estos resultados preliminares. En este momento ya logré montar el método de diagnóstico molecular para esa variante nueva, y ya la encontré en varias otras muestras, lo cual indica que es un patógeno que está presente ya en el ambiente, ¿no? Entonces hay que estudiarlo un poco más y ver si causa, cuál es el papel en la patogénesis de un brote, ¿no? Y en el caso de bacterias, también a la hora de iniciar la maestría, la propuesta de mi maestría fue trabajar con virus. Sin embargo, la relación con los colegas de mi laboratorio siempre fue buena, y siempre hay esta búsqueda de colaborar entre todos para participar en más proyectos, ¿no? Y cada uno aportar desde su perspectiva. En el 2016, pasando a 2017, participé en este estudio de inicial para ver genes de virulencia entre varios serotipos, ¿no? Lo cual me fue iniciando en este mundo de las bacterias, que también es muy importante y que también me gusta, tal vez no tanto como virus, pero también considero que es importante y trato de mantener en paralelo a mis estudios de virus. Luego ya participé principalmente dirigiendo estudios de genómica para identificar patógenos de unos brotes en Colombia, ¿no? Como les dije, colaboramos no solamente en el laboratorio o en el país, felizmente también estamos realizando colaboraciones internacionales, en este caso con Colombia. Se estaban dando muchos problemas sanitarios causados por salmonela, y se sospechaba evidentemente que era Salmonella gallinarum, pero no se sabía por qué estaban permaneciendo en el ambiente a pesar del uso de antibióticos o de químicos. Entonces, un abordaje actual ahora es ya la genómica para identificar estos patógenos y algunas características particulares, ¿no? Como puede ser resistencias, virulencias, identificar plásmidos, identificar serotipos y serogrupos in silico, que a veces por métodos laboratorios es muy demorado, muy complejo y a veces no es tan conclusivo, ¿no? Entonces, la genómica sin duda ha llegado a esta parte de la ciencia para resolver muchos problemas e interrogantes. Como les mencionaba, existen métodos para tipificar de forma in silico y molecular un patógeno, en este caso las bacterias por MLSTs, ¿no? Para ver qué variantes hay dentro de cada serotipo o especie de bacteria, ¿no? Sin duda la van a ver mucho en los últimos años, porque los estudios clásicos involucraba el uso de enzimas de restricción, electroforesis en campo pulsante, que eran métodos muy complejos, demoraban mucho, eran inconclusivos en muchos casos, ¿no? Entonces, adicional a eso, se pueden ver algunos genes de resistencia a antibióticos o a estresores, los plásmidos también, que se pueden asociar principalmente a resistencia microbiana.
y en general el viruloma, que serían todos los genes asociados a patogenicidad y virulencia, ¿no? Podemos explorar cuáles están presentes, cuáles están ausentes, y a partir de eso ver la presencia o ausencia que nos está dando a entender sobre el patógeno en particular. Hasta ahora no he hablado nada de mi tesis de doctorado. Lo voy a relatar básicamente en este slide. Probablemente da la impresión de que me gusta más virus y que soy más asociado a virología, pero sin embargo, como les mencionaba, las bacterias también son interesantes en el ámbito de la patología, o ornitopatología, ¿no? En este estudio, proyecto de doctorado, se trata de realizar mutagénesis en aislados de salmonela, en 5 tipos de salmonelas, para buscar reducir la virulencia y patogenicidad y poder postularlos como candidatos de vacunas, ¿no? Idealmente. Yo he tratado inicialmente con mutagénesis química, a partir de algunos carcinógenos y también algunos antibióticos, como era convencionalmente hecho también hace años, ¿no? Se les hacía mutaciones para generar marcadores de resistencia microbiana, que yo no lo encuentro como algo muy recomendable en los últimos años, ¿no? Porque el tema de resistencia sin duda es muy sensible. Y bueno, a partir de unas cepas progenitoras, en este caso muestro los resultados de uno de los aislados, que a partir de una mutagénesis generé una librería de mutantes, y para ver qué tipo de alteraciones genéticas había que lograran explicar el fenotipo nuevo que había encontrado, ¿no? En este caso solamente son fenotipos de resistencia a antimicrobianos, como les dije, pero también esta mutagénesis adicionalmente había causado reducción en la patogenicidad y virulencia, ¿no? Las cepas mutadas ya lograban causar mucho menos o no causaban el problema clásico de la salmonela, en este caso, que eran problemas de diarreas en las aves. Entonces, a la hora de explorar este tipo de abordaje de estudio de variantes, se logró identificar mutaciones en genes específicos. Acá solo muestro los genes que están asociados a resistencia a estresores químicos y según literatura también a antimicrobianos, ¿no? Antibióticos, y también algunos otros genes que estarían asociados a virulencia. Entonces, a partir de este resultado, la intención es hacer la genética reversa, digamos, generar estas mutaciones en la cepa progenitora para ver cuál de ellas está participando más en el nuevo fenotipo, y utilizando tecnología de CRISPR, ¿no? Que nos permitiría realizar estos estudios de manera más rápida, ¿no? Finalmente voy a mostrar un estudio en el cual participé a raíz de la pandemia. Sin duda, muchos científicos del área de biociencias hemos sido altamente tentados a intentar comprender y, por qué no, también a responder algunas preguntas o generar conocimiento nuevo sobre este patógeno. Y como, bueno, particularmente ya había trabajado con coronavirus, fue sin duda una oportunidad muy interesante de intentar contribuir en este estudio también, ¿no? Brevemente aquí realizamos una revisión de literatura para identificar variantes alélicas de HLA humano y realizar predicción de epítopes para las poblaciones de Sudamérica, ¿no? Porque sin duda surgió la típica pregunta de si nos están incluyendo o estamos siendo
negligenciados en los diseños de estrategias mundiales, ¿no? Y obviamente esa sospecha en muchos casos se comprueba y lamentablemente lo comprobamos también, ¿no? Porque muchos de los estudios que se realizaban con este tipo de abordajes de predicción de epítopes y digamos, generación de candidatos de epítopes también para, digamos, para inmunodiagnóstico o para incluso candidatos vacunales, con un tipo de vacunas que son generadas también por epítopes. Esto estaba funcionando de manera parcial para los países sudamericanos, ¿no? Entonces, trabajando principalmente con las 3 proteínas estructurales más importantes del coronavirus de humanos, logramos identificar nuevos candidatos de epítopes y que podrían llegar a realizar una cobertura del 100% a la hora de explorar poblaciones latinoamericanas, sudamericanas. Bueno, como una forma personal, les mencionaba en una de las primeras diapositivas que un aspecto que yo considero importante desde mi modestia particular es este superarnos, y como sé que hay muchos estudiantes presenciando esta conferencia o este webinar, también comencé desde mi incursión en la ciencia, desde lo básico, ¿no? Como les dije. Esta gráfica solamente es para mostrarle un poco, a través del análisis de CiteScore, cómo yo he intentado mejorar cada vez el impacto de mis investigaciones, colocando como referencia aquí probablemente una de las revistas más importantes en Perú, que es la revista peruana de medicina experimental, la PLOS ONE, por ejemplo, en gris, y mi próxima meta, ¿no? Que es la revista del CS, simplemente para incentivarlos a que traten de mejorar siempre, ¿no? No se queden en una zona de confort. Yo de repente inicié de una forma más básica, como de repente es el camino que siguen muchos en ciencias, ¿no? Uno no publica su primer artículo en Nature, probablemente, o son muy raras las excepciones de repente en nuestros países con menor inversión en ciencias, ¿no? Pero sin duda, como les dije, hay varias estrategias, colaboraciones y cada vez ir mejorando su investigación para intentar escalar más también su impacto, ¿no? A través de los estudios y su aplicación también. Como les mencionaba, a nosotros nos llegan generalmente las muestras más difíciles. En general hay más de 4 o 5 diagnósticos, laboratorios, privados que realizan diagnóstico molecular para la industria de aves en Brasil. Pero a nosotros nos llegan los casos que no se resuelven muy bien, o los casos más complejos, donde probablemente no se tiene pistas de cuál es el patógeno. Entonces nos toca combinar experticias de mi orientador, que es patólogo veterinario, de otra doctora que es bióloga inmunóloga en mi laboratorio. Yo en realidad, junto con otro colega, intentamos aportar la parte de genética molecular, y también hay involucrados en algunos proyectos participantes de otras facultades, ¿no? De farmacia, de alimentos, bueno, otros chicos de veterinaria también, ¿no? Y bueno, los proyectos o estudios en los cuales actualmente estoy involucrado, básicamente virus y bacterias patogénicas. Aquí solo coloco en los cuales estoy personalmente involucrado, ¿no? Sin duda son muchos los patógenos que llegan, las variantes, y no solamente es caracterización, sino también resolver, como les dije, implementar métodos de diagnóstico molecular rápidos, a veces personalizados. La intención también es producir métodos serológicos, y seguramente todo esto ya les suena más familiar a la hora de pensar en la pandemia, ¿no? Como les dije.
Y otros grupos de estudios también que se generan a partir de la genómica y la metagenómica. Nosotros iniciamos con Illumina directamente, pero la intención es pasar también ya a Nanopore, porque cada abordaje tiene su pro y su contra, ¿no? Entonces, a veces hay que combinar estrategias para comprender un nuevo patógeno. Ya hemos corrido como 10 casos, digamos que se pueden decir proyectos rápidos de metagenómica. Les mostré 3, pero hay otros resultados también que la data es gigantesca, entonces comprenderán que es muy difícil de procesarlas todas a la vez. Entonces siempre estos estudios nuevos nos generan data para seguir estudiando por meses y hasta años, ¿no? Particularmente, como les mencionaba, por mi proyecto de doctorado, estoy involucrado en lo que es mutagénesis. La mutagénesis aleatoria o randómica a partir de carcinógenos. Y como les dije, para mostrar a partir de mutagénesis dirigida, a partir de CRISPR, por ejemplo, hacer la genética reversa para demostrar que tal mutación puede estar asociada a un fenotipo en particular. Y bueno, también algún par de proyectos más de SARS-CoV que están asociados a diagnóstico y a caracterización y predicciones en poblaciones. Bueno, finalmente para agradecer a la red de colaboradores en la cual estoy formando parte, ¿no? Dentro de la USPI, principalmente con la Facultad de Veterinaria en varios departamentos, cada uno con su aporte en particular, su visión diferencial. También con ciencias farmacéuticas, donde trabajamos con proyectos de coli y Staphylococcus aureus. En el ICB, donde realizamos estudios en colaboración de resistencia microbiana y genómica. En medicina tropical, donde realizamos nuestros estudios de metagenómica. Y a nivel internacional también mantengo yo personalmente un grupo de colegas y amigos con los cuales participo en estudios completos, realizados o en marcha, ¿no? Gracias, por ejemplo, a David Requena de Rockefeller, a Pavel de República Checa, a mis colegas David y Luis de Ecuador, a Manuel del CIDBM en Perú, a Ober Marín, con el cual también participamos en ese estudio de SARS-CoV, Aldair Médico, Ana Romaní y Luis Pérez, que son en realidad 3 chicos de pregrado de San Marcos, que es realmente un placer participar y trabajar con ellos porque son chicos muy dedicados. Con Aldair ya en pocos días saldrá publicado el estudio de SARS-CoV. Y con Ana también en otro proyecto de SARS-CoV-2 y con Luis un par de proyectos también de un virus que detectamos el año pasado. Es una variante nueva con fenotipo nuevo que lo invité a participar y apoyarme en ese estudio. Y otro estudio de diagnóstico también que vamos a realizar futuramente. Y y obviamente también empresas, instituciones privadas y públicas, como les dije, que siempre nos apoyan con muestras, controles, casos, invitación a realizar conferencias o participar en simposios, ¿no? Bueno, eso sería toda mi presentación. Espero no haberme extendido mucho. Estoy disponible para cualquier pregunta. Muchas gracias por la información brindada el día de hoy, Rui, por los consejos también. Desde luego, como mencionas, el conocimiento a nivel de secuenciamiento genético, a nivel molecular de los microorganismos, en general virus, bacterias causantes de brotes epidemiológicos, pues es muy importante, ¿no? No solo para desarrollar métodos de diagnóstico eficaces, como mencionas,
sino también para pues mantener una vigilancia activa de las cepas circulantes, ¿no? Y en cuanto a ello, yo tenía una consulta. Sabemos que es importante monitorear las variantes virales que circulan en las aves, ¿no? Ya que pues se han visto muchos casos de zoonosis, como el virus de la influencia aviar, por ejemplo. ¿Esta vigilancia que tú mencionas se lleva a cabo de manera activa en el Perú actualmente, como ocurre en Brasil, por ejemplo? De Perú no tengo un conocimiento tan profundo en ese tema de vigilancia. Sí sé por alguna invitación o alguna difusión de algunas convocatorias que estaban intentando realizar proyectos con influencia aviaria en San Marcos, si no me equivoco. Evidentemente es muy importante ir prediciendo, ¿no? No sé si de repente muy pocos saben que hay dos nuevas variantes de influenza, que han sido descubiertos en Perú hace unos pocos años, ¿no? En murciélagos, ¿no? Entonces uno piensa, ¿no? En un muestreo rápido, cómo han logrado detectar dos nuevos genotipos de influenza, ¿no? Esto nos muestra evidentemente que ser un país biodiverso también tiene sus responsabilidades, ¿no? Porque tenemos muchos ambientes, muchos hospederos potenciales, no solo murciélagos, sino en general, y sin duda vigilar para prevenir, ¿no? Porque una epidemia, pandemia sería terrible. En influenza ya hemos pasado varias epidemias, entonces creo que es una cosa muy importante. Acá en Brasil, en particular, hay instituciones del gobierno que están encargadas de hacer esa vigilancia para influenza aviar y para Newcastle, para el virus de West Nile, que son algunos virus más importantes, no solo en avicultura, sino en algunos casos como de influenza también zoonosis, ¿no? Y particularmente, solo para cerrar esta pregunta, en el caso de nuestro laboratorio ya hemos visto casos de spillover, no para humanos, pero entre especies ya, ¿no? Entonces, esos estudios están en marcha todavía, pero nos habla de que la interacción entre comunidades de animales y humanos sin duda es una bomba, ¿no? De tiempo. Y esto se va a ver probablemente cada vez más frecuentemente. Sí, muy cierto lo que mencionas. Quedaría pendiente quizás tomar ese tema de investigación, ¿no? O crear una iniciativa para esta vigilancia aquí en Perú también. Quería preguntar a Jackie si hay alguna pregunta en el chat. Si nos pudiera leer, por favor. Sí, Lucero, hay una pregunta acerca del uso de primers en metagenómica. ¿Cómo es que se realiza la mejor elección para detectar la mayoría de organismos? Otra pregunta es, en diagnóstico de COVID, ¿por qué es mejor utilizar Nanopore en lugar de Illumina? Bueno, la primera es sobre... Lo repito. Dice, ¿cómo se realiza la mejor elección para detectar la mayoría de organismos? Ya. Bueno, cuando mencionan primers para metagenómica, probablemente están hablando de los estudios de 16S o de los ITS, que son para estudiar principalmente bacterias y hongos, era la primera generación de estudios de metagenómica que mostraban la diversidad de bacterias y hongos en el otro caso, ¿no? Pero ahora, sin duda, los estudios de metagenómica se realizan ahora ya por metagenómica global, ¿no? Que es Shotgun, en donde uno extrae el material genético de la muestra y ve todo lo que hay, ¿no? Entonces, ahí, en ese caso en particular, no se realizan con primers, sino ya son los métodos convencionales de genómica, ¿no? Donde se utiliza sonicación o generación de reads por otros kits más generales, ¿no? Eso permite intentar identificar todo lo que hay en la muestra.
Entonces ya es trabajo de la parte de ensamblaje y búsqueda de similaridades y homologías de las secuencias con las bases de datos, ¿no? En el caso del diagnóstico para COVID era sobre... Ya mencionaban por qué es mejor utilizar Nanopore en lugar de Illumina. Ah, cierto. Yo no diría mejor. Yo diría que cada estrategia tiene su pro y su contra, ¿no? Nanopore tiene una tasa de error significativa, ¿no? Que debe estar ahora alrededor del 92%, de 92 a 95, dependiendo del equipo y la versión de acuracia, ¿no? Eso significa que de cada 100, 5 nucleótidos leídos probablemente no son. Pero la ventaja de Nanopore es que es una metodología muy rápida y muy eficiente en estos casos de epidemias, por ejemplo. Uno puede transportar el equipo y realizar el diagnóstico in situ, ¿no? El primer genoma, por ejemplo, de SARS-CoV-2 en Brasil fue realizado con Nanopore y se realizó en menos de 48 horas, ¿no? Esa es una ventaja, digamos, metodológica. Pero si uno quiere estudiar, digamos, variantes, mutaciones, ver polimorfismos entre muestras y entre aislados de SARS-CoV-2, por ejemplo, de todas maneras, Illumina, por mencionar solamente lo que es más conocido, ¿no? Sería la estrategia más recomendable. Muchas gracias, Rui, por la respuesta. Hay otra pregunta acerca de qué pasos recomendarías tú para hacer un posgrado en Brasil. Cierto. Existe en Brasil, como en la gran mayoría de países y universidades, el hecho de realizar estagios o pasantías. Conozco a muchos peruanos que el camino es más o menos el mismo, ¿no? Realizan estancias cortas, digamos, de unos 2 meses a 3 meses, en el cual conocen algunos laboratorios, van a conocer particularmente los potenciales orientadores, incluso se envuelven en los métodos que se realizan rutinariamente, porque, como les dije, a veces uno tiene que tener una relación una afinidad con el jefe de laboratorio o el orientador, porque por más publicaciones o prestigio que tenga, a veces, si no hay una afinidad apropiada, puede ser difícil el camino, ¿no? Pero estas pasantías, los que tengan la posibilidad de hacerlos, no solo en Brasil, sino en general, siempre es recomendable que lo hagan, ¿no? Porque digamos, orientadores potenciales siempre quieren conocer también al posible alumno, saber cómo trabaja, saber sus experiencias y irlo preparando para un posible posgrado, porque es muy rápido aquí. Tienes un plazo, alumnos que ingresan con bolsas, hay bolsas aquí para los estudiantes de posgrado del gobierno, y también de cada estado en particular tienen sus propias agencias que financian bolsas de maestría y doctorado, pero tienen un plazo, ¿no? Entonces uno tiene que cumplir el programa en un plazo de 2 años para maestría y 3 a 4 años para doctorado, ¿no? Entonces, uno no puede aprender, digamos, ponerse a aprender ya iniciado, ¿no? Uno tiene que tener un cierto conocimiento de los métodos y los equipos que cuentan en el posible laboratorio, ¿no? Sin duda ahora, por el tiempo de la crisis, se está abriendo un poco, se está haciendo un poco más flexible, y a veces haber participado en publicaciones casi como que cuenta como una experiencia de pasantía, ¿no? Con gusto estoy viendo que en Perú hay muchos chicos involucrados en laboratorio, en publicaciones. Eso sin duda habla mucho para el posible orientador de
de que esté involucrado en laboratorio. Y bueno, acompañado de un CV, eso a veces puede reducir ese tiempo o incluso omitirlo, ¿no? A veces vienen para dar el examen y durante ese tiempo van conociendo el laboratorio, ¿no? Y luego ya pueden iniciar la maestría más rápidamente. Muchas gracias por tus respuestas, Rui. Otra pregunta de parte de los chicos es, ¿qué consejos les darías a los chicos que están interesados pues, en seguir un tema de investigación en particular y deben elegir entre un laboratorio u otro? ¿Qué les recomendarías tomar en cuenta, ¿no? De parte de este laboratorio para poder tener una estancia de investigación exitosa? Uh-huh. Sin duda, en estos tiempos virtuales, la información disponible es cada vez mayor y uno puede tener nociones grandes de lo que puede ir a desarrollar desde sus propios computadores, ¿no? Cada investigador y los orientadores y los jefes de laboratorio poseen cuentas académicas, ¿no? En ORCID o en ResearchGate, o Scholar en el Google, donde comparten sus líneas de investigación, sus artículos, sus últimos artículos, y es importante para un chico que quiere hacer investigación, identificar a potenciales orientadores que realicen líneas de investigación con lo cual uno se pueda sentir cómodo, ¿no? Porque si particularmente no me gusta trabajar con hongos, no voy a, por más que usen de repente CRISPR o genómica o lo que sea, de repente no me voy a sentir cómodo en ese laboratorio, ¿no? No solamente ver las publicaciones, ver los métodos que usan, ver un poco del prestigio, digamos, a partir de las citaciones que puedan tener. Y todo en realidad está disponible en las universidades, en sus páginas web. La USP tiene su propia directorio, Sao Paulo y Brasil en general tiene su plataforma Lattes, no sé si habrán escuchado, donde cada investigador sube prácticamente su vida académica por completo, ¿no? Desde líneas de investigación hasta proyectos en los cuales ha publicado, incluso su experiencia a través de docencia, investigación, a veces incluso producción de patentes y todo eso, ¿no? Entonces, la información está disponible. Es solamente uno identificar, digamos, si soy de biociencias, identifico los laboratorios que estén asociados a biociencias, ¿no? No solamente es el IB, por ejemplo, en la USP, sino tienes el ICB, tienes el Instituto Butantan, donde realizan las vacunas y métodos de microbiología. Pero también hay otras instituciones donde se realizan, ¿no? Como les dije, hay mucha visión de multidisciplinariedad, ¿no? Veterinaria también, que no solamente son veterinarios, sino hay biólogos, microbiólogos, tecnólogos, biomédicos. En odontología también es fuerte el nivel de investigación de microbios. Y en fin, hay muchas otras instituciones. Los hospitales mismos tienen su sector de investigación, tienen núcleos de investigación. La USP tiene también dentro, se me fue el nombre, es un centro de desarrollo tecnológico donde pueden crear productos industriales utilizando conocimiento científico, ¿no? Entonces también hay posibilidad de realizar posgrado en esos laboratorios y realizar la parte académica en la universidad misma. Existe mucho de startups también que financian a veces posgrado, ¿no? Creo que no lo mencioné, y en Perú todavía no hay mucho de esa costumbre, digamos, ¿no? Hay startups, son como pequeñas empresas que se encargan de desarrollar nuevos productos, a veces kits o productos biotecnológicos, y muchas veces para validar académicamente o explorar proyectos
de interés involucran a chicos de ciencias biológicas o ciencias en general para participar en esos proyectos y como retribución pueden tener mucho de financiamiento de bolsas, a veces también pueden hasta conseguir trabajos ya luego de terminar el posgrado, ¿no? Entonces, es un aspecto que de repente no se conoce mucho en Perú, pero en otros países ya está mucho más desarrollado, incluso, ¿no? En Europa, en Estados Unidos. Que el sector privado sí financia también estudios de posgrado. Gracias, Rui. Tenemos otra pregunta desde Facebook. Mac Polo nos dice: hola Rui, genial. Veo que tienes mucha experiencia en la parte de academia. ¿Tienes como meta final ser PI de un laboratorio? Tal vez Perú o fuera. En caso no fuese tu plan seguir en academia, entonces, ¿cuál sería? Gracias por la pregunta. Sin duda, el mundo de hoy es muy competitivo. Idealmente me gustaría formar parte de un laboratorio mixto que pueda atender líneas de investigación de conocimiento o de ciencia básica y que en paralelo también se puedan realizar líneas de investigación aplicadas, ¿no? Ya sea no solamente en avicultura, sino en general, ¿no? Principalmente actualmente estoy muy involucrado con patógenos, entonces sí es una línea que considero muy importante de ser desarrollada, ¿no? Y es desarrollar capacidades y desarrollar entornos que nos permitan responder muy rápido, más rápido a estos problemas que van a ser cada vez más frecuentes, ¿no? No estoy cerrado en quedarme aquí o en volver a Perú. Inicialmente me gustaría realizar sí, uno o dos postdoctorados, tal vez ya en Estados Unidos u otro país, ¿no? Donde uno en el camino también, como les dije, como parte de esas colaboraciones va conociendo investigadores de otros países con más experiencia o con más recursos probablemente, ¿no? Entonces siempre queda como les dije, esa intención de seguir escalando y seguir superando sus propias capacidades, ¿no? Pero sí sería agradable, no sé si retorne o no a Perú, sí me gustaría probablemente, pero de todas maneras sí sería muy interesante y muy gratificante para mí participar, involucrarme con Perú, ¿no? Siempre, como por el caso de SARS-CoV-2, por ejemplo. Y bueno, voy a mencionar un caso en particular que estamos, a partir de ese grupo de colegas, generamos una especie de laboratorio virtual, ¿no? A partir de estudiantes de doctorado o maestría, involucrando también estudiantes de pregrado o egresados, para, digamos, sumar capacidades específicas, digamos, entrenar a los chicos más jóvenes que están involucrándose. Algunos vienen con muchas capacidades bastante sorprendentes, ¿no? Dominio de lenguaje de programación, pero a veces también es bueno darles la orientación de la parte experimental o generar el interés de desarrollar nuevos proyectos y todo eso, ¿no? Entonces, yo supongo que sería una interesante opción generar ese tipo de entornos, ¿no? De plataformas virtuales entre mentores y varios niveles de estudiantes y alumnos de posgrado que puedan participar en diferentes proyectos, ¿no? En esa plataforma en la cual estoy formando parte, deben estar siendo realizados alrededor de 8 a 10 proyectos por lo menos. Obviamente algunos son bioinformáticos y algunos tienen parte experimental que cuando llegue la normalidad probablemente vayan a ser ejecutados, ¿no? Pero sin duda creo que me pareció interesante comunicar esa iniciativa para que pueda ser de repente cada vez más tomada en cuenta, ¿no? Disculpe si me salí de la pregunta un poco. Está bien, Rui, muchas gracias. Jackie, no sé si hay alguna otra pregunta en el chat del Zoom. Sí, respecto a
pregunta anterior que te mencioné, Rui, acerca de por qué es mejor utilizar Nanopore en lugar de Illumina, el asistente pregunta de que si es eficiente o si es que se generan falsos positivos. Sobre el efecto de detección o no, sin duda sí se genera, sí se logra identificar, ¿no?, el patógeno, porque estamos hablando de muchas lecturas, miles de lecturas, que no te identifican una sola región como lo hacen los métodos moleculares de real time, por ejemplo, ¿no? Pero sí es interesante tomar en cuenta cuando quieres resolver aspectos más en particular, como por ejemplo puede ser la presencia de más de 2 variantes, que es algo que no se suele explorar mucho, pero que, por ejemplo, en avicultura se ve bastante, ¿no?, que hay más de una variante de un patógeno, ¿no? Ahora estamos viendo casos de reinfección, por ejemplo, en humanos, y sin duda explorar la presencia de más de una variante en una sola persona es un tema que va a ir siendo más, cada día más frecuente. Y en otros entornos en particular, no se olviden que tenemos el SARS-CoV-2 es el 7º beta coronavirus asociado a enfermedades en humanos. Entonces, hay otros países o algunos lugares donde no solamente podamos tener SARS-CoV-2, ¿no? De repente pueden estar los otros beta coronavirus también presentes de manera casual. Entonces, sí es muy importante resolver con precisión ese tipo de lecturas, ¿no? Pero como para decir presencia falsa o falso negativo o falso positivo, principalmente falso negativo sería más difícil de encontrar en casos de genómica, ¿no? Ok, Rui, gracias por la pregunta, por la respuesta. Una consulta, particularmente tengo un interés por seguir la línea de virología clínica y los virus de importancia en salud pública. Me agradó mucho tu ponencia. Quería saber si en los institutos de investigación de biotecnología, donde vienen desarrollando alternativas de diagnóstico u otros aspectos, aceptan quizás rotaciones a alumnos de pregrado de últimos años o recién egresados para que pues formen parte un tiempo de ello y puedan evaluar quizás mejor sus áreas de investigación, ¿no? O quizás adquirir alguna u otra experiencia. Uh-huh. En particular la USPI, que es de lo que puedo dar fe, y me imagino que es en general en varios países, nadie te dice que no. Si tú le escribes a algún jefe de laboratorio o un doctor de una línea de investigación que te interesa, siéntete libre y confiante de escribirle, por más que seas alumno de pregrado, de primeros ciclos. Nunca está de más intentar. Como te decía, bien difícil que te digan que no. Salvo que haya mucha aglomeración de estudiantes, que en algunos laboratorios sí puede ser. En algunos casos te pueden decir que de repente en estos momentos actuales, de repente no, por alguna dificultad, pero sí te pueden decir que te programes, ¿no?, de repente para meses más adelante. Pero por lo general, nunca te dicen que no. El tema que sí de repente es un poco crítico es que para los rotantes no es muy común que se puedan lograr conseguir bolsas. Sí se puede, no es imposible, porque hay algunos, si el rotante tiene algún tipo de contacto más fluido con el investigador, te puede apoyar, intentar hacer participar de un proyecto paralelo, ¿no?, donde te puedan dar una bolsa como técnico, que te puede permitir ayudar a financiar algunos costos de estadía, ¿no? Pero como les dije, la principal respuesta es que nunca te van a decir que no, probablemente nunca te van a decir que no. Y extranjeros son bastantes valorizados y respetados aquí porque se entienden que el hecho de buscar alternativas es porque están muy interesados en superarse. Entonces, es una conducta muy agradable, es muy bienvenido, ¿no?
Muchas gracias, Rui. Ya para culminar, tengo entendido que eres coordinador del área de bioinformática de la red científica Jamutai. ¿Qué significa ello? ¿Qué recomiendas a los chicos en general de participar en este tipo de redes? Como ponentes quizás de algún banner, como participantes de la comisión organizadora. ¿Puedes hablarle un poco más de ello a los chicos? Sí, personalmente debo confesar que no soy bioinformático puro, como habrán podido ver a través de mis proyectos y publicaciones, pero sí soy consciente que la bioinformática es muy importante actualmente. Entonces, desde que realizaba hace años formaciones, cursos y capacitaciones en bioinformática convencional, estaba convencido de ello y ahora con mucha más razón. Por lo cual me llevó a integrarme a la red Jamutai y mantener y desarrollar esa línea a través de cursos en todos los años, intentando capacitar a estudiantes y principalmente que conozcan algunos investigadores que realizan esa línea de desarrollo, ¿no? En Jamutai, si bien es cierto, nuestros eventos principales son a fin de año. Estamos ahora, sin duda, intentando involucrarnos con estos problemas actuales. Se están organizando a manera de virtual algunos eventos. Actualmente están todavía en propuestas y en planeamiento. Creo que como novedad los puedo decir que pueden estar invitados si alguien tuviera interés, no solo en Jamutai, sino si tiene alguna curiosidad o en particular sobre cómo algunas herramientas o para realizar estudios afuera, algunas redes. De repente les puedo presentar o darles información de algunos investigadores, algunos institutos, algunos laboratorios. En Jamutai, la parte de difusión es muy interesante. A partir de nuestros eventos se han logrado conocer personas, estudiantes con doctorandos, se han logrado realizar, digamos, pasantías o conocer a otros investigadores y a partir de eso se generan maestrías o doctorados, ¿no? Entonces, siempre están bienvenidos si tienen curiosidad por participar en estos eventos. Como les dije, la parte de llegar a la sociedad y a la comunidad es muy importante también. Siéntanse libres de escribir a Jamutai, a las redes, o bueno, a mi persona también, si les interesa algo de bioinformática o de microbiología, también para formar parte de estos eventos, ¿no? El evento que estoy coordinando actualmente es una serie de especie de difusión de investigaciones de peruanos en el área de SARS-CoV-2, justamente para mostrar que hay capacidad y también hay intención de manera de incentivar a participar también, ¿no? Como respuesta a estas problemáticas. Sí, muy cierto ello, Rui. Bueno, finalmente quisiera agradecerte por tu interés también en difundir ciencia y agradecerte por ser parte de esta iniciativa de Comparte Ciencias. Y a todos también agradecerle a todos los asistentes, ¿no?, el día de hoy, y que pues recuerden que van a haber muchas más charlas en adelante en Comparte Ciencias, y que cualquier cosa pueden escribir a la red de científicos.p para poder realizar esta iniciativa en la universidad donde se encuentren. Muchas gracias, Rui. Gracias, Lucero. Gracias a ustedes por invitarme también nuevamente.